hacer HPV y vacunas. ¿Por qué vamos a hablar principalmente del HPV? Porque sabemos que es bastante importante por la asociación que tiene con los cánceres a nivel del tracto genital femenino y también masculino. Principalmente vamos a evaluar un poquito qué es lo que queremos ver en esta charla. Un poquitito vamos a saber de la historia del HPV, con respecto a la historia natural de la infección, el ciclo celular y los mecanismos oncogénicos del virus, el sistema inmunitario y el HPV, y las vacunas para HPV. Bueno, ay, ¿por qué me aparece así? Ah, está bien. Espero no marearlos. Todo esto. Bueno, principalmente el HPV es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente, por eso es la importancia. Tanto la mujer y el hombre pueden ser portadores asintomáticos y vehículos de la infección, y también la transmisión es a través del contacto sexual, no necesariamente tiene que haber penetración, el solo roce ya es suficiente para que pueda haber transmisión del virus siempre y cuando haya una lesión en piel. Y es el agente etiológico de, como dijimos, de los cánceres del tracto genital femenino, y también puede ser en la parte de cáncer de ano. Bueno, sabemos que el virus del HPV es de la familia Papoviridae, es un ADN de doble cadena, circular, es un virus pequeño en donde más o menos mide 55 nanómetros, y tiene una cápside simétrica icosaédrica, que eso es lo que protege al ADN, y bueno, es un virus no envuelto, que eso le permite en el medio extracelular permanecer bastante tiempo. Es un genoma ADN circular en donde más o menos se estima que son como 700.900 pares de bases, y es una organogénesis genómica bastante estable por ser un ADN. Es especie específico, eso significa que se transmite de hombre a hombre, de conejito a conejito, o de entre las mismas aves. Es epitelio mucosotrófico, que tiene predilección por el cuello, por la vagina, por la vulva, por el ano, y también por la parte de la mucosa de la boca. Se identificaron para la región anogenital entre 30 y 40 tipos, de los cuales hay dos grandes grupos, todos sabemos los de bajo riesgo, que son, y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo están formados principalmente por el 6, 11 y demás, y los 6 y 11 están asociados a un 90% de todo lo que son las verrugas genitales. Y los de alto riesgo, principalmente tenemos el 16 y 18, de los cuales el 70% de estos está asociado al cáncer de cuello cervical, de cuello. Vamos a saber un poquitito de lo que es el gen del HPV. El que más se estudió es el del HPV-16, que es el que más asociado está al cáncer de cuello. Tiene una región larga de control, que es la no codificada, tiene una región tardía, y tiene una región que está formada por L1 y L2, que son los que van a codificar las proteínas de la cápside. La L1 es la mayor y la L2 es la menor, y tiene la región temprana, que está formada por las regiones E1 a E8, de los cuales van a tener la función para la replicación del ADN, y también para controlar la transcripción, como es en el caso de E2, y la transformación celular, que está principalmente asociada por los genes E5, E6 y E7. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia natural de la infección por el HPV. ¿El HPV puede llegar a desarrollar cáncer? Sí, pero va a requerir de factores, que van a ser algunos no modificables, ya sea por el virus o por el huésped. Pertenecientes al virus van a ser el tipo, la carga, la asociación y la integración viral que pueda llegar a tener. Y con respecto al huésped, es la zona de transformación, el polimorfismo P53, el HLA, que va a estar asociado también a la predisposición que pueda llegar a tener para poder desarrollar o no el cáncer. Y principalmente tenemos los factores modificables, que son los cofactores, que esos podemos nosotros revertir, que está asociado con el tabaco, con los hábitos sexuales, con los factores nutricionales, la coinfección de la clamidia y el virus del herpes, tanto simple 1 y 2, y es un poco controvertido, pero también están en cuenta las pastillas anticonceptivas. Pero siempre en esto es muy importante recalcar que siempre uno tiene que evaluar el riesgo y beneficio, principalmente evaluar el contexto de la paciente y todo. ¿Esto qué implica y qué nos dice? Que el HPV es un factor necesario, pero no es suficiente para desarrollar el cáncer por sí solo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el impacto de la infección a nivel mundial. Vamos a tener 300 millones de mujeres infectadas con citología normal. Esas son las mujeres en las que si le haces un estudio biomolecular te va a dar positivo para el HPV, pero la citolpap va a ser totalmente normal.
un 30 millones van a presentar lesión de bajo grado, un 10 millones lesión de alto grado y 500.000 cáncer. Se estima que las mujeres o los jóvenes sexualmente activos, entre más o menos un 80-85% se va a infectar en las primeras relaciones sexuales, sus inicios de las relaciones sexuales, pero solamente una infección transitoria va a tener del 70 al 90%, y solo un 10 a un 15 va a ser una infección persistente, que son los que van a tener más riesgo de desarrollar cáncer, y se estima que más o menos la posibilidad del cáncer es un 5%. Vamos a hablar un poquitito ahora de la oncogénesis por el HPV. Todos sabemos que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué implica esto? Que requiere de la maquinaria biosintética celular para poder replicarse. Y para poder llegar a generar un cáncer tienen que estar involucrados distintos procesos. El proceso de iniciación, en donde tiene que estar alterada una parte del ADN para generar un rasgo que se pueda expresar en las distintas células. La promoción, que va a estar asociada con la proliferación celular, y eso también genera la posibilidad de un segundo cambio genético. Y la progresión, que son las células que van a adquirir las características malignas. Y se estima que más o menos un 5,2% de todos los cánceres van a ser asociados por el HPV. ¿Cómo es lo que, como bien dijimos, el virus va a requerir de la maquinaria biosintética celular? Por ende, vamos a estudiar un poquitito lo que es el ciclo celular, para poder interpretar y entender qué es lo que pasa, para que en algunos casos el virus pueda persistir y en otros tal vez no. Bueno, el ciclo celular, primero principal, va a requerir de la llegada de una señal. Eso va a generar una interacción con los receptores tanto de las membranas citoplasmáticas como nucleares, va a generar una traducción de señales, y eso va a dar una respuesta celular que va a ser, ya sea para sobrevivir la célula, para dividirse, para diferenciarse o para la apoptosis. Ahora, las famosas interfaces del ciclo celular, principalmente tenemos el inicio del ciclo, que generalmente está dado por ciclinas y las quinasas cuando se activan a través de las ciclinas. Tenemos primero la interfase G1, que es cuando empieza a duplicarse el tamaño de la célula, en donde aumenta todo el tamaño a nivel citoplasmático principalmente, aumentando el número de organelas y todo, para prepararse a la otra fase, que es la fase de la duplicación del ADN. Después tenemos la tercera fase, que es la fase G2, que es donde ya se empieza a generar la división de los cromosomas, y la mitosis, que es cuando ya se dividen los cromosomas. Después está la otra fase, que es la fase G0, que es para detener, frenar el cese de la división, para que se frene la división. Como bien dijimos, todo este ciclo va a estar regulado por el complejo ciclina-quinasa, en la cual la quinasa sola está inactiva. Cuando se une con la ciclina se activa, eso genera un proceso de fosforilación, que eso va a llevar a la evolución de todo este ciclo celular. Una vez que en el medio se sensa que hay ya un aumento de ciclinas y demás, a través de las proteasomas la ciclina se destruye y se frena el ciclo también celular. En todas estas interfaces del ciclo celular hay puntos de controles estrictos. Ya tenemos a nivel de cuando tiene que cesar, o sea, dejar de dividirse la célula, en el momento de la duplicación del ADN, y en el momento de antes de dividir los cromosomas y antes de que se divida la célula. Todos esos son los puntos principales en donde va a haber controles estrictos. Para que toda proliferación celular, para que continúe el ciclo celular, todo esto va a estar regulado por lo que son los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Esto, cuando hay un desequilibrio en todo esto, va a generar una transformación maligna. Todos sabemos que los genes supresores tumorales va a ser el P53 y el del retinoblastoma. El P53 genera una estabilidad genómica, genera la estabilidad genómica cuando hay un daño del ADN. Que eso lo que va a hacer directamente detener el bloqueo en la fase G1. Y también hace que aumente la concentración del P21. El P21 es un inhibidor, es un regulador inhibidor digamos, para inhibir el ciclo celular. Es un regulador negativo, inhibe el ciclo celular. Y el retinoblastoma participa principalmente en lo que es en el control del ciclo celular. Lo que hace, se une al factor de transcripción, que es el E2F, entonces lo que hace es bloquear y frenar el ciclo celular también en la fase G1.
¿Cómo tenemos que hacer para que el virus del HPV pueda llegar a la célula? Principalmente, como bien dijimos en un primer momento, tiene que haber una lesión, porque como bien dijimos, el virus requiere de la maquinaria biosintética de la célula, y las células, las células que tienen esa posibilidad son las que están en el estrato basal, están bien abajo. Entonces sí o sí tiene que haber una solución de continuidad a nivel de la piel para que pueda llegar a ingresar el virus ahí. Una vez que ingresa ya al estrato basal, en donde tiene ese poder para poder replicarse, puede estar el virus, el ADN del virus, en forma episomal o integrándose al ADN. Generalmente cuando está en forma episomal, lo que va a hacer, se van a hacer lesiones intraepiteliales de bajo grado, y cuando ya se genera la integración del ADN del virus a la célula huésped, al ADN de la célula huésped, ahí ya empieza todo lo que son el proceso de las lesiones precancerosas y la posibilidad del cáncer. Generalmente los que van a estar en estado episomal son los de bajo riesgo, y los que tienen esa posibilidad de integrarse al ADN del huésped van a ser los de alto riesgo. Como bien dijimos, si está en estado episomal, significa que el gen del HPV está regulado, y la regulación se genera a través de, como dijimos, del gen E2, que lo que hace es controlar a la famosa región de control y no permite que se integre. Cuando se genera la integración, significa que se generó una ruptura a nivel de E2, que es el gen que controla, y se genera un aumento de todas las oncoproteínas, que son las que tienen el riesgo de transformación celular, E6 y E7. ¿Por qué quise hacer todo este hincapié? Porque E6 se va a unir al gen del P53 y E7 se une al gen del retinoblastoma, que son todos los que participan en el ciclo celular. Cuando el HPV está en forma episomal, va a ser una lesión transitoria, y si está en forma integrado, es de persistencia. Cuando es transitoria, hablamos que probablemente entre los 12 y 24 meses del diagnóstico inicial se va a eliminar el virus, y persistente es el que va a tener esa capacidad de desarrollar un SIN, un BAIN, un BIN o un CA. Este es el famoso ciclo celular y la participación de las oncoproteínas que son del virus. Como bien dijimos, E6 participa con el tema del gen de P53. Y entonces no se puede corregir el daño en el ADN. Por eso va a seguir el ciclo celular, continúa el ciclo celular con el ADN alterado y afectado. Y también lo que hace es disminuye la concentración de P21, que P21 es un regulador negativo o es un inhibidor del ciclo. Y como bien dijimos, ay, ya se me fue, E7 se une al retinoblastoma. Al unirse al retinoblastoma, permite que se libere el factor de transcripción E2F, que va a participar en la evolución del ciclo celular. Como resumen, la oncoproteína E6 principalmente va a participar en la degradación de P53, que P53 detecta el daño del ADN y lo trata de corregir. En la degradación del complejo VAX también participa, que es lo que permite la apoptosis de la célula, entonces esta célula no se va a ir. También activa la telomerasa, y todo esto lo que genera es la inmortalidad celular. Y la oncoproteína E7 participa uniéndose al retinoblastoma, desplazando al factor de transcripción E2F. También lo que hace es inhibir al P21, que es el inhibidor que es el regulador negativo, inhibidor del ciclo celular, y también inactiva P27, que es otro regulador negativo del ciclo celular, y también lo que hace es activar a las ciclinas, que como bien dijimos, las ciclinas se unen con las quinasas, y eso permite que continúe el ciclo celular. Entonces, ¿esto qué hace? Favorece toda la activación del ciclo celular, hace que la célula no se muera. Y a todo esto, ¿cómo va a participar el sistema inmune? Todos sabemos que el sistema inmune está formado por la respuesta innata y por la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa también tiene va a tener la respuesta celular y la respuesta humoral. Ahora, la respuesta innata está principalmente dada por la piel, que es nuestro primer método de barrera, que lo que necesitamos es una injuria, o sea, que esté lastimada la piel para que el virus pueda ingresar, porque tiene que ir a las células del estrato basal. Y después también tenemos a los famosos receptores de reconocimiento de patrones,
que están principalmente en los macrófagos, en los neutrófilos, en los queratinocitos y en las células dendríticas, que lo que hacen es reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos. Y sabemos que los patrones moleculares asociados a patógenos existen solamente en los microorganismos, o sea, no en el huésped, sino solamente en estos casos en el virus, que son esenciales para que sobreviva el virus y para la patogenicidad. Y son estructuras invariantes, o sea, que pueden ser compartidas por clases enteras de los patógenos. Ahora, reconocen a los PAP. Principalmente tenemos las células presentadoras de antígenos, que va a ser la célula dendrítica, que está en su estado inmaduro cuando lo reconoce, y después cuando ya llega al ganglio linfático empieza a madurar, y ahí se los puede presentar a los linfocitos T vírgenes, que ese va a dar el perfil de respuesta que vamos a querer o vamos a necesitar. La célula dendrítica, si expresa en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, lo hace ante antígenos endógenos, cuando hay antígenos endógenos, cuando captura los antígenos endógenos, expresa los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, y eso va a dar todo un perfil citotóxico. Y si llega a expresar en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se asocia más a los agentes del medio, a los antígenos del medio extracelular. Bueno, ahora sabemos que la respuesta celular está asociada por los linfocitos T, que tienen los receptores TCR, y los humorales tienen los receptores BCR. Como siempre dijimos anteriormente, la respuesta adaptativa va a estar dada por el reconocimiento de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, que eso se genera dentro del ganglio linfático regional, en donde se activa al linfocito T virgen a través de dos señales, primero a través de su receptor de TCR y después por otro, que es el CD28 junto con el CD80, que es la segunda señal, para activar y generar la proliferación celular de los linfocitos. Y también lo que es importante acá destacar, que la proliferación celular en un momento también se va a frenar y se va a hacer, hasta acá llegamos con la producción de los linfocitos T, que es a través de la exposición entre la superficie de los CTLA4, que es muy parecido al CD28, entonces los desplaza y ahí frena la proliferación celular. Esto nos va a permitir el reconocimiento de la célula presentadora de antígenos, en base a qué es lo que expone y a qué es lo que libera en el medio, a qué tipo de interleuquinas libera en el medio, es el tipo de respuesta que vamos a tener. Si la célula dendrítica expone principalmente interleuquina 12 e interferón gamma, la respuesta va a ser tipo TH1 intracelular. Si la célula la célula presentadora de antígeno, mejor dicho, libera interleuquina 4, va a ser una respuesta tipo TH2. Si es libera interleuquina 1, 6, 21, 23 o TGF-beta, factor de crecimiento beta, va a ser una respuesta TH17 extracelular. Y si libera interleuquina 21, va a generar la colaboración TB, va digamos, a estimular a la formación de los TH helper, que son los colaboradores para que se active a los linfocitos B. Cuando se activa la respuesta celular TH1, se aumenta los niveles de interferón gamma, de interleuquina 2, todos esos estimulan a los natural killer, a los linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos, a los macrófagos, que generalmente esos actúan contra los virus. Si se activa la respuesta TH2, va a ser para los parásitos, para las enfermedades alergénicas, y si es la respuesta TH17, son para bacterias, hongos, y para la autoinmunidad también se generan esos, y para los de HELP, que son los colaboradores, es para activar la respuesta humoral. Ya hablamos de cómo se iban a activar los linfocitos y el tipo de respuesta que iban a llegar a tener, hacia qué perfil iban a generarse. Y bueno, dije, la respuesta humoral se presenta también por la activación del linfocito, que también requiere de dos tipos de señales. La primera señal es cuando reconoce su receptor al antígeno, pero en forma nativa a través del macrófago, y después sí o sí va a requerir de los linfocitos T colaboradores. Estas señales tiene que ser de forma simultánea para que se pueda activar, diferenciarse y generar también los plasmocitosis para que terminen generando los anticuerpos que van a cumplir la función de neutralizar, la función de opsonización y la activación de complemento. Lo que es importante destacar y saber que en las infecciones naturales por el HPV no hay viremia, o sea, no hay virus en sangre. Y ahora
¿Cómo es que el virus puede escapar al sistema inmune? El HPV es estrictamente, su ciclo de vida es estrictamente intraepitelial. O sea, los viriones siempre van a estar en la capa superficial de la piel. Los viriones son principalmente cuando son los condilomas y ese tipo de lesiones, se asocian más a tener los viriones bien en la superficie de la piel. Entonces no hay citólisis, no hay viremia, y eso va a limitar la exposición del HPV para todo lo que son las respuestas inmunes sistémicas. El HPV también actúa sobre las células de Langerhans. Las células de Langerhans son las células presentadoras de antígenos que se presentan en piel, disminuyendo su función y alterando su número. También actúa sobre los queratinocitos, que lo que va a hacer sobre los queratinocitos van a estar totalmente modificada la función de los queratinocitos, y no van a generar los niveles adecuados de las citoquinas para generar el tipo de perfil de respuesta celular que se requiere. Entonces, generan citoquinas inmunosupresoras, la interleuquina 4, interleuquina 10, que todo eso está asociado a inhibir la actividad de los natural killer, de los linfocitos TCD8, de los macrófagos, que son los que principalmente actúan a través de, o sea, para eliminar al virus. También disminuye los valores del interferón gamma, que eso también conduce a una respuesta más de tipo MHC2, que significa más contra antígenos exógenos, contra antígenos extracelulares, perdón. Y también lo que hace es disminuir la respuesta de los linfocitos TCD8, y eso lo hace a partir de la oncoproteína E6, que reprime también la expresión superficial de las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, que es lo que se asocian con la respuesta intracelular. Porque el célula está dentro de la célula. El virus está dentro de la célula. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito del HPV y las vacunas. Ya cuando se supo que el HPV era un agente partícipe necesario, pero no suficiente para generar el cáncer de cuello uterino, empezaron a buscar una forma para encontrar un método de prevención primario los científicos. ¿Y qué es lo que pensaron? En la vacunación, en una vacuna contra el HPV, que genere alto nivel de inmunidad por medio de anticuerpos bien específicos. Importante ante todo saber que la vacuna contra el HPV no es suficiente para poder erradicar el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque cubre principalmente los tipos virales 16 y 18, que son los que generan el 70% de todos los cánceres del cuello uterino en el mundo. Después se sigue en frecuencia el tipo 45 y 31, que son los responsables de un 5% cada uno de los cánceres a nivel mundial. Y el desarrollo de la vacuna profiláctica como prevención primaria se hace a través de las partículas similares del virus con solo una porción antigénica del HPV que no tiene una capacidad infectante. Se las llaman las virus-like particles, que eso es a través de una tecnología recombinante que se basa en la proteína de la cápside viral, la proteína mayor, que es la L1, que es altamente inmunogénica. Entonces el sistema inmunológico va a reconocer a estas partículas que son similares al virus, pero que no tienen capacidad infectante, pero sí capacidad inmunogénica, y bueno, y generan anticuerpos neutralizantes de tipo bien específicos. Y el nivel de anticuerpos, son protectores que se generan, son mucho más altos que la infección natural. ¿Y por qué? Porque la infección natural no hay viremia. En la Argentina están aprobadas actualmente la vacuna bivalente, que es la Cervarix, que la compañía farmacéutica es la GSK, que forma, y bueno, y está el ayudante que se utilizó fue el hidróxido de aluminio, más el monofosforilo de lípido de adiacilado, que lo que genera es una mayor respuesta inmunogénica de tipo, para los linfocitos tipo T. Y esa vacuna está contra los HPV 16 y 18. Todo eso lo que va a participar principalmente es la prevención del cáncer de cuello uterino. La otra es la tetravalente, la más conocida es la Gardasil, por la compañía de Merck, que utiliza solamente el hidróxido de aluminio como ayudante. Y esta actúa contra 16 y 18 y contra las vacunas, y contra el HPV 6 y 11. Como dijimos que está asociado al casi el 90% de las verrugas genitales. Y cuando 16 y 18 en el 70% de todos los cánceres de cuello a nivel mundial.
y eso genera la protección, por ende, contra las verrugas genitales y el cáncer cervical. También se sabe que tanto la bivalente y la tetravalente pueden generar una reacción cruzada contra los tipos de HPV también 45 y 31, porque son filogenéticamente muy similares al tipo 16 y 18. Estas vacunas se demostraron que fueron seguras y efectivas para poder utilizarlas. El primer trabajo de investigación sobre las vacunas la realizó Laura Kutsky en el año 2002, se presentó el trabajo, en donde fueron más o menos 1.533 mujeres, fue de forma aleatorizada y doble ciego, que tenían las chicas entre 16 y 23 años, se usó una vacuna monovalente solamente contra el virus del HPV, contra el HPV 16, eran mujeres no embarazadas, tenían menos de 5 parejas sexuales en su vida y con el ADN HPV negativos. Se hizo un esquema de dosis de 0, de 3 dosis, de 0, 2 y 6 meses, siempre la aplicación es intramuscular, y con un seguimiento de 17 meses. Se demostró una eficacia del 100%, ya que se comprobó que un 3,8% de las mujeres que no habían recibido la vacuna tuvieron cáncer, tuvieron infección, y 0 en el control, en las que se habían aplicado la vacuna, y tuvo una seroconversión de un 99,7%. Un segundo estudio fue en el año 2004, que fue por Harper, en donde también se estudiaron sobre un total de 1.113 mujeres que tenían entre 15 y 25 años, también fue un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, se estudió sobre la vacuna bivalente, también un esquema de 3 dosis, de 0, 1, 6 meses intramuscular, con un seguimiento de 27 meses, en donde se comprobó un 91,6% de eficacia de la infección incidente por HPV y un 100% con la infección persistente de la eficacia. Y un tercer ensayo clínico fue el de Luisa Villa, que es sobre 552 mujeres, también entre 16 a 23 años, contra la vacuna de HPV tetravalente, en este caso, que era 6, 11, 16 y 18, no embarazadas, sin antecedentes de papa normales por HPV, con menos de 4 parejas sexuales, con un esquema de 3 dosis, 0, 2, 6 meses a nivel también intramuscular, en donde hubo una eficacia de un 100%, con un 70% de cáncer de cuello uterino y un 90% a nivel de las verrugas genitales. Y los estudios más importantes para la vacuna tetravalente fue el Future 1, que se estudiaron mujeres entre 16 a 23 años, con 3 dosis de vacunación, también intramuscular, sin evidencia virológica de la infección por los HPV 6, 11, 17 y 18, perdón, puse 17 y es 16, en donde fueron 2.261 personas vacunadas contra 2.279 placebo, en donde se vio que tenía una eficacia de 100% para las verrugas genitales, ovino-vaín, y una prevención del 100% para las lesiones cervicales de cualquier grado. El otro fue el Future 2, en donde también mujeres entre 15 a 25 años con 3 dosis de vacunación intramuscular, sin evidencias virológicas, también de infección por HPV, también mujeres no embarazadas, con más o menos un número de 5 parejas sexuales, y sin antecedentes de infección por los HPV 6, 11, 16 y 18, en donde se estudiaron 5.300 mujeres vacunadas contra 5.200 mujeres no vacunadas, o sea, vacunadas pero con un placebo, en donde se mostró una eficacia de un 100% para la prevención del SIN2 y SIN3, y para el adenocarcinoma in situ relacionado con el HPV 16 y 18. Y para la bivalente fue el famoso estudio Patricia, en donde mujeres entre 15 a 25 años, con 3 dosis de vacuna contra el HPV 16 y 18, también intramuscular, 393 mujeres vacunadas con la bivalente, y contra 383 que recibieron la vacuna para hepatitis A, en donde se vio una eficacia de un 90,4% para la prevención de SIN2 con el SIN3 y un 89,2% para la prevención del SIN1. En este estudio también lo que se investigó fue la protección cruzada contra el HPV 45, el 31 y el 52, en donde si bien la eficacia no es la misma que para el 16 y 18, sirven. Ya en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud publicó a través de los documentos de posición sobre la posición que tenías con las vacunas contra el HPV, y recomendó que la inclusión para todos los programas nacionales de inmunización. En la Argentina, en el Ministerio de la Salud de la Nación, el 13 de mayo del 2011, dijo: incorpórese al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles con carácter gratuito y obligatorio la inmunización con la vacuna para HPV a todas las niñas de 11 años de edad.
En un primer momento se utilizó la vacuna bivalente por una cuestión de costos, pero ya en el año 2014 se pasó a la vacuna cuadrivalente. En el 2015 se aplicaba antes 3 dosis, cuando era la vacuna bivalente era 0, 1 y 6, y ya en el 2015 fueron 2 dosis, 0 y 6 meses, pero en las mujeres, en las nenas menores de 14 años, y en el año 2017 ya se incluyó a los varones en el esquema de vacunación. ¿Para qué? Para disminuir el contagio a las parejas y también prevenir la posibilidad del cáncer de pene y de ano, y las lesiones preinvasores. Se estima que el HPV a nivel está asociado más o menos en 1000 hombres que puede generar cáncer de pene por año. Y en la práctica médica también se va a utilizar para antecedentes de lesiones por HPV, para un Papa Nicolau dudoso o anormal, para la captura híbrida tipo 2 positiva para HPV y para pacientes inmunodeprimidas, y también se puede utilizar en lactantes. Se ve más o menos que cuando uno hace un tratamiento por una lesión por HPV, si uno indica después la vacuna del HPV, se puede evitar más o menos en un 60% las recurrencias. ¿Por qué? Porque genera una respuesta inmune local que favorece para la erradicación del virus. Y como contraindicaciones es la alergia grave a algún componente de la vacuna, si está cursando una enfermedad infecciosa aguda, y en las embarazadas todavía no se indica, faltan estudios. El plan de vacunación para la Cervarix y para la Gardasil. Para la Cervarix es un esquema de 0, 1 y 6 meses intramuscular. Para la Gardasil es un esquema de 0, 2 y 6 meses. Vimos que la Cervarix tiene una eficacia más del 90% en las lesiones intraepiteliales de alto grado y el cáncer de cuello, asociado siempre por el HPV 16 y 18. Y la Gardasil tiene una eficacia de más del 95% para lesiones de alto grado de cuello uterino, para la vagina, para vulva, para ano, y también para las verrugas genitales, y también para los papilomas laringios, que a través del sexo oral también se vio un aumento, por sexo oral sin protección. Y en los efectos adversos van a ser principalmente las reacciones locales en el sitio de aplicación, edema, eritema, dolor, y lo que es muy, muy importante, la aplicación antes de la exposición al HPV, antes del inicio de las relaciones sexuales. Entonces el blanco siempre va a ser las adolescentes. Y también se cree que si hay población no vacunada, igualmente se va a beneficiar indirectamente a través de la inmunidad de rebaño, más o menos cuando se llegue a cubrir un 50% de las mujeres vacunadas. La inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, inmunidad colectiva, que es cuando está la mayoría vacunada, protege a los no vacunados. Ahora, este estudio del año 2020, estudió, porque antes lo principalmente que eran todos los estudios a través de las lesiones precancerosas. Acá lo que se trató de estudiar es el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino una vez habiéndose colocado la vacuna. Este fue un estudio sueco, por el doctor Tomás García Valcarcé, en donde se utilizaron todas las bases de datos nacionales, evaluando 1.632.933 mujeres entre los 10 a 30 años, desde el 2006 al 2007. El objetivo era evaluar la asociación entre la vacuna tetravalente contra el HPV y el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Hubo 19 mujeres vacunadas con cáncer de cuello uterino contra 538 no vacunadas, y el riesgo de cáncer invasor fue del 88% menor en pacientes vacunadas antes de los 17 años, en contraste con aquellas no vacunadas. Pero lo más importante de este estudio fue la importancia de la administración de la vacuna antes de la exposición de la infección por el HPV para lograr mejores resultados. La vacuna no presenta efectos terapéuticos contra las infecciones preexistentes. En el 2014 surgió la vacuna nonavalente, que se agrega los tipos 31, 33, 45, 52 y 58. La idea es prevenir el 90% de los cánceres, o sea, para prevenir el 90% de los cánceres de cuello uterino, un 70-85% de las enfermedades cervicales de alto grado, y un 90% de los cánceres de vulva, vaginal y anal. La entidad regulatoria de las drogas americanas, la FDA, decía que para la aprobación de esta vacuna era necesario evaluar la eficacia contra los 5 nuevos tipos virales que se incluyó, y también demostrar que los títulos de anticuerpos contra los tipos virales 6, 11 y 6, 18, o sea, lo que cubría la tetravalente, no fueran inferiores a esa vacuna. Hubo este estudio
para evaluar la eficacia de la vacuna nonavalente, utilizando, porque ya en esta etapa no había tales pacientes no vacunadas. Entonces tuvieron que utilizar la rama de todas las pacientes placebo de los estudios de la tetravalente, de los ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego que se hicieron el FIGHER 1 y el FIGHER 2. Era estimar la eficacia contra las enfermedades cervicales, tanto vulvar y vaginal, que eran causadas por los tipos de HPV cubiertos por la nonavalente, y reducir también las cirugías cervicales, relacionadas, ahí dijimos, con la población histórica placebo de los ensayos. También fue un estudio aleatorizado a doble ciego, 7.106 personas se vacunaron con la nonavalente versus 7.100 con la tetravalente, y se vio que la vacuna nonavalente redujo el riesgo de los procedimientos terapéuticos en un 97.8% por la detección de anormalidades cervicales asociados a los tipos de la vacuna contra el HPV. Como conclusión, el HPV es un factor necesario, pero no suficiente para la evolución del cáncer. Hay factores que favorecen a la persistencia y a la evolutividad de las lesiones provocadas por el HPV, que la vacuna contra el HPV tiene mejores resultados en adolescentes antes del inicio de las relaciones sexuales, y la prevención. Prevención primaria, vacuna profiláctica, prevención secundaria en el screening con el Papa Nicolau, que después lo hablaremos en otra charla. Muchas gracias.